Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan siempre en estas transmisiones de Facebook Live. Ya van casi llegando a 3 meses de cuarentena. Hoy día 7 de junio, un gusto estar otra vez con ustedes, acá a las 5 de la tarde. Y empezamos esta transmisión que queríamos, además de hacer unos comentarios iniciales sobre temas de coyuntura, dedicarlos a la parte económica. Recordarán que hemos hecho sesiones en el pasado para hablar de las económicas que iba a traer el coronavirus. Y como ustedes saben, hemos sido muy detallados en explicar un programa económico que garantice la estabilidad, que preserve los empleos, que ayude a pequeños y microempresarios ante el desfalco económico masista, gigantesco, y ante las dificultades que íbamos a enfrentar. Hoy día ustedes verán eso un poco, permítanme, verán eso ustedes. Y dedicaremos la mayor parte de esta transmisión a esa parte económica. Y siempre con afán constructivo. Ustedes saben, desde que llegó el coronavirus, en estas sesiones o en las redes sociales, cuando había algo con que no estábamos de acuerdo, marcábamos la diferencia, pero siempre hemos buscado mantener una línea propositiva porque entendemos la profunda angustia que embarga al pueblo boliviano por la salud de gente querida, de familiares. Y después esa angustia sanitaria va a empezar a mezclarse con angustia económica. Inicialmente es más sanitaria que económica. Conforme pase en las semanas ahora, se irá convirtiendo en una combinación de dificultades o angustia sanitaria y ante preocupaciones económicas, y conforme el coronavirus vaya amainando, va a quedar una enorme dificultad económica. Ustedes saben que hemos dedicado sesiones a conversar con expertos nacionales como Enrique García, expresidente de la CAF 20 años, internacionales, y ahora vamos a conversar con una base de iniciativas. No las tenemos todavía sistematizadas y ordenadas, pero lo que les voy a mostrar más adelante es producto de muchas conversaciones por estos mecanismos digitales, por Zoom, por teleconferencias, con mucha gente de sectores, de pequeños y medianos empresarios, de transportistas, de farmacéuticos, de hoteleros, de restaurantes, del sector de turismo y varios otros más. Entonces vamos a dedicar casi toda esta sesión a esa parte. Primero unos comentarios iniciales antes de mostrar la evolución de las cifras del coronavirus. Mi solidaridad para todos los bolivianos que han perdido un ser querido. El número de decesos ha incrementado. Ayer se ha batido el récord, está subiendo dramáticamente, y el pico de contagio también se sigue acelerando. Lamentablemente, como acá hemos discutido muchas veces, la cuarentena, que fue cumplida, y lo verán hasta el 20 de mayo, fue cumplida con relativa disciplina por el pueblo boliviano, por lo menos más alta la disciplina y el acatamiento acá en Bolivia que en otros países. Obviamente se ha empezado a perder esa disciplina y una impaciencia societaria que se refleja en que la gente sale otra vez a la calle, y tristemente no se ha fortalecido la capacidad sanitaria como se debería haber hecho o como se debió tener para enfrentar estos picos que se avecinan. El objetivo de la cuarentena no era pagar bonos. El pagar bonos era el alivio para que la gente se quede en casa y aquellos que vivan día a día tengan algún ingreso, mientras se ganaba tiempo para fortalecer el sistema sanitario y mejorar la capacidad de testear, rastrear y aislar a los contagiados. Y veremos ahí las cifras con lo que ha pasado. En medio de eso, comentarios iniciales rápidos antes de que veamos las cifras. Lamento lo que está pasando en todo Bolivia, en el Beni, en Santa Cruz y ahora en el trópico de Cochabamba. Recordemos que don Evo Morales, que sigue siendo jefe de los cocaleros del trópico de Cochabamba y quien manda en esa región, ya no en Bolivia, ya no es presidente, pero allá sigue mandando, una y otra vez pidió que se viole la cuarentena, expulsaron policías, y tristemente se está sufriendo las consecuencias, que lamento profundamente, porque cualquier contagiado, cualquier caso, cualquier deceso, donde sea que se dé, afecta a todos los bolivianos. Reitero, y ahí está la demostración, no hace distinción entre Beni, Santa Cruz, Oruro, el trópico de Cochabamba, o de qué partido eres, o si eres o no afiliado a la Federación de Cocaleros, o eres un bananero, o lo que fuese. Es triste lo que pasa en el trópico de Cochabamba, y lamento la irresponsabilidad de aquel que con un liderazgo y con un predicamento en la región llamó abiertamente una y otra vez a que se viole la cuarentena, incluso llegando al extremo de
si recuerdan, expulsar policías, lo que quitaba la protección de los bancos, lo que por varios días difirió el pago de los bonos. Un comentario rápido sobre el tema de los recortes que está haciendo el gobierno y la polémica que se ha suscitado respecto a eso. Miren, este gobierno ha heredado un Estado hipertrofiado, pero la mayor cantidad de gasto de este gobierno estaba en los elefantes azules, más de 8.000 millones de dólares de obras elefantiásicas, entre palacios, estadios, fábricas de papel, fábrica de camélidos, de quipus, de urea polietileno, todos con enorme sobreprecio. Y esa corrupción con elefantes azules vino acompañada de un enorme gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto de viajes, viáticos y demás para que la pase bien esta burocracia con sus lujosos jets, sus viajes a los mundiales del anterior presidente, a las delegaciones de ALBA, UNASUR que venían por doquier. Recuerdo que hacían cumbres del G77, les daban regalos de oro, de joyas a los visitantes que venían y eran principalmente los amigos de Evo Morales, con hotel pagado, con viaje pagado acá. El gasto corriente pasó de 2.600 millones de dólares a 13.000 millones de dólares del inicio al final del gobierno de Evo Morales, recortando un 25% de ese gasto corriente. Se tendría un ahorro gigantesco. Y yo no creo que venga ese ahorro a través de ministerios pequeños, y en el caso de Cultura, que causó enorme polémica, porque fue una reivindicación de mucho tiempo. Y les confieso que hace 20 años, si a mí me decían que Cultura debía ser un ministerio, les hubiera dicho que no. Pero la vida, el tiempo enseña y muestra la evolución de lo que es la mezcla de cultura con turismo, con arte, con escultura, con cine, con talento, con turismo en países de América Latina. Se llama economía naranja. Aquellos que critican, les recomiendo que lean los estudios que han ido saliendo de parte de muchos expertos. Yo la primera vez que escuché esto fue hace unos 3 o 4 años en un evento internacional, y recuerdo que hace mucho tiempo Iván Duque, entonces candidato, me dijo el eje de su campaña iba a ser economía naranja. Es hoy presidente de Colombia. Evidentemente la economía naranja de Colombia con Shakira, García Márquez y demás, seguramente es más fácil poder explicarla y venderla, y Festival del Libro en Cartagena y demás. Pero en el mundo de hoy, después de la recesión del coronavirus, el complejo y la integración de turismo con cultura, con Chiquitanía, con Salar de Uyuni, con Tiwanaku, con reactivación de la hotelería va a ser esencial, y vienen casados lo que es cultura con turismo. Son grandes generadores de ingresos y divisas, y son parte de lo que en el mundo globalizado hoy vendemos. Aquí no vendemos sol y playa como en el lugar del Caribe para que vengan turistas. Aquí vendemos a los turistas de cultura y lugares únicos como el Salar de Uyuni o como puede ser Urrenabaque. Pero podemos vender la cultura de los incas en Tiwanaku, podemos vender lo que era la época de la colonia española en el eje de Sucre y Potosí, lo que era la época de los jesuitas o la avenida de los jesuitas en la Chiquitania. Yo conozco mucha gente que viene, muchos asiáticos que pasean, y evidentemente hay el espectáculo deslumbrante del Salar de Uyuni es como muy pocos, pero eso se llama economía naranja, y créanme que hoy tiene cada vez más importancia. Y por eso es que algo que quizás no hubiera defendido hace 20 años, salí y voy a seguir defendiendo. Me parece importante tener una cartera de cultura y turismo. Ustedes dirán, da lo mismo que es viceministerio, ministerio. No lo es, porque créanme, hay muchas ferias internacionales de cultura, de turismo. He estado en Shanghai, en Guangzhou, en Barcelona, y otros países mandan delegaciones con un ministerio que muestra la importancia que se le da a eso. Y claro, el ministro de Turismo del Caribe vende playas y sol y arena y agua azul. Nosotros no, tenemos que hacer esta economía naranja de atracción turística con el potenciamiento cultural, y mostrar lo que tenemos en escritura, en literatura, en escultura, en Xtistí, en Mamani Mamani, en Tiwanaku, en Chiquitanía, y las cosas que les he venido señalando. Yo les quisiera recordar respecto a eso. Hay gente que me decía, caramba, no por tener Ministerio de Justicia había justicia. Mire, con el MAS había presidencia y no había gobierno. Se robaban todo. Y había Ministerio de Justicia y nos metían presos y nos encarcelaban a todos. Y había Ministerio de Desarrollo Económico y era lleno de corrupción. Por favor, no comparemos con el MAS. Pero el país tiene cultura a pesar del MAS. Ellos manejaban mal absolutamente todo. Y les puedo decir que en la época que se gestó la bonanza gasífera, que se construyeron los gasoductos, que se hizo los contratos,
que llegó la inversión de San Cristóbal. Había un solo Ministerio de Desarrollo Económico y minería, energía, transportes eran viceministerios. Y conseguimos hacer más carreteras con Bacovich en caminos, emprendimientos como mineros como San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé. Hicimos el desarrollo de campos de San Alberto cuando eran viceministerios, porque esos sectores además tienen todo un entramado muy grande de lo que es yacimientos, agencias reguladoras, Nacional de Hidrocarburos, Comibol, el Servicio Nacional de Caminos, que después se volvió ABC. Entonces, fíjense, ahí les puedo mostrar que cuando había un solo ministerio que coordinaba, conmigo era Carlos Kempf, el área económica, tenía debajo viceministerios de minería, hidrocarburos, transportes, y no eran menos importantes. Lo que estoy hablando, más bien había mucho más coordinación y se trabajaba de mejor manera. Entonces, a mí me parece que si se quiere recortar el gasto oprobioso, dispendioso del MAS, hay que empezar por la corrupción, elefantes azules y el gasto corriente. El MAS, vía Banco Central y FINPRO, le ha entregado y desembolsado 7.000 millones de dólares a todas esas fábricas inservibles que han hecho. Falta por desembolsar 3.000 millones de dólares. Pregunto, ¿cuál es el saldo? Han pagado los créditos, los están amortizando. Ahí sí que hay enormes cantidades de dinero. Y si me dicen que el presupuesto del Ministerio de Cultura, que era una, pero milésima, una fracción de milésima de todo lo que ha desembolsado el BCP y el FINPRO, entonces estamos yendo a los lugares que no me parece lo correcto. Y reitero, yo cuando hice la propuesta de Corazón Verde Digital, hasta pensé decirle con un paquete naranja, pero me pareció ya demasiado colorido, quizás algo cursi, porque el valor de lo que se llama economía naranja, que es esta simbiosis de cultura, de arte, de escultura, de pintura, de cine, de talento, mezclado con turismo, mezclado con exportaciones, es algo vital para los países, sobre todo que tenemos una enorme y una profunda riqueza cultural y un enorme acervo en esa materia, como son Bolivia, como somos Colombia, Bolivia, Perú, Guatemala y demás. Es evidente que otros países no tienen esas ventajas. El tema de elecciones, otro comentario, ustedes saben, ya hemos hablado en la anterior sesión. Nuevamente reitero para que entendamos el contexto donde estábamos. Yo entiendo que cuando sale el MAS y si el MAS dice quiero ir al Mundial de Fútbol, hay gente que se opone al Mundial de Fútbol. Yo quiero ir al Mundial de Fútbol, ya no sé lo que quiere el MAS. Lo que les puedo decir es que las elecciones, hoy hay una ley que las fija para el 2 de agosto. ¿De dónde vino eso? Se acordó, se discutió con delegados de todas las tiendas políticas que estamos participando en las elecciones en marzo, en 2 reuniones en el Tribunal Electoral, una tercera en el Congreso convocada por el MAS, un rango de fechas. Yo escucho ahora autoridades de gobierno y créanme, la gente está angustiada, no voy a entrar en la polémica. De peleas nunca me corro, me peleo con Maduro en Venezuela, con Castro en Cuba y con López Obrador en México. Créanme que nunca me corro de una pelea, pero sé que la gente está angustiada por el coronavirus y lo que quiere es saber cómo vamos a lidiar con la parte sanitaria y la parte económica y no escuchar grescas. Pero lamento el oportunismo cuando escucho autoridades de gobierno que participaron en las reuniones donde había epidemiólogos y gente de la OMS y se acordó un rango de fechas que iba hasta el 6 de septiembre, con el acuerdo de todos. Había diferencias, y las sigo teniendo, sobre el voto a los 18 años y otros temas técnicos, pero la fecha esa se acordó. ¿Qué sucedió? Que al tirano cobarde que salió huyendo como rata, Evo Morales, que desde acá era muy cobarde y salió huyendo, desde allá manda a romper cuarentenas, a bloquear y a cambiar cosas, llamó a su bancada e impuso que se cambie la fecha de 6 de septiembre a 2 de agosto. Cuando el Tribunal Electoral tomó la iniciativa, sabiendo que el 2 de agosto era irrealizable, de recuperar el acuerdo para volver a la fecha de 6 de septiembre, se me consultó, les dije la posición que me han escuchado aquí una y otra vez y en todos los canales, lo mejor para mí es dejar la fecha abierta y que el órgano electoral, donde yo no nombré a ninguno, el gobierno nombró al señor Salvador Romero, el partido de gobierno y el MAS con sus 2/3 nombraron a los otros 6, yo a ninguno. Pero sin embargo, hacía fe de que el Tribunal Electoral busque la fecha en función a la evolución de la pandemia. Entendía que en aras del consenso, gente quería poner una fecha por lo menos que sirva de referencia para evitar que la transición se prolongue 1 año, 2 años, Dios sabe hasta cuándo, porque eso puede llevar hasta la destrucción de la economía. Entonces, la fecha de 6 de septiembre, que no está aún aprobada, que el Tribunal Electoral ha hecho un proyecto de ley y lo ha remitido al Congreso, esperemos que lo traten, es para cambiar la fecha de la elección de 2 de agosto, que es lo que la ley vigente dice ahora, a 6 de septiembre.
Aquellos que no quieran 6 de septiembre están pidiendo quedarse con la ley actual de 2 de agosto. Ah, claro, lo más fácil es decir, no, que el Congreso haga, bueno, el MAS tiene 2/3 del Congreso y lamentablemente para cambiar eso hay que hacer elecciones. Entonces, aquellos que dicen, no quiero hacer elecciones y que el MAS se porte bien en el Congreso, están cayendo en una contradicción gigantesca, porque el MAS tiene 2/3 que en noviembre y diciembre del año pasado tuvieron una actitud constructiva que reconocí, porque trabajaron con todos nosotros para anular el fraude, para convocar nuevos comicios, para designar nuevos vocales electorales y para revalidar el Bolivia dijo no del referéndum 21F, porque había un clima de entendimiento en noviembre y diciembre. En enero ese clima se rompe cuando el Ejecutivo de Transición cambia de criterio y habían dicho que no iban a entrar en elecciones, cambian de criterio, anuncian su candidatura, entonces pasamos de un Ejecutivo en campaña y un Congreso en campaña que nos ha llevado a todos los impases. No hay nada que nosotros podamos hacer sobre la actual correlación de fuerzas. La única forma es en una elección, les garantizo que va a cambiar y les aseguro que el MAS no va a ser presidente y que el MAS va a tener una bancada que no va a ser ni la mitad de la que tiene hoy día. Pero para eso hay que hacer elecciones y lo que sí vamos a defender y reivindicar es que la fecha 6 de septiembre es mejor que a 2 de agosto, no sé si es la ideal, Dios y el coronavirus decidirán y la evolución de la curva lo determinará y sé que va a primar la racionalidad y la sensatez si es que hay un desborde que Dios no quiera que se dé en el coronavirus. Sí vamos a defender contra viento y marea el tema de que en 3 meses, de principios de mayo a 6 de septiembre, hay 3 meses, hay 70,000, 80,000, decenas de miles de jóvenes que han luchado por la democracia con pitita en mano, tragando gases, que tienen el derecho constitucional interamericano de emitir su voto. La Constitución, artículo 26, da el derecho a elegir y ser elegido a todos los ciudadanos que tienen 18 años. Y hay decenas de miles de jóvenes que han hecho mucho por la democracia en octubre y noviembre que tienen el derecho a estar en el padrón, inscribirse y a ser elegidos. Ojalá que el MAS en el Congreso no castigue a esos jóvenes y que abra el padrón mediante la ley para que se inscriban y puedan ser elegidos. Si no lo hace, yo agradezco, gracias a estas transmisiones, tenemos varios jóvenes cuyo cumpleaños cae entre el 3 de mayo y el 6 de septiembre, que conforme pase el tiempo, por favor, síganos trayendo los nombres, carnet, y estamos haciendo el recurso al Tribunal Constitucional para que garantice que el tribunal haga que se cumpla la Constitución. El derecho ciudadano constitucional es más importante que la preclusión y una holgazanería del Tribunal Electoral de decir que no quieren abrir el padrón. 70,000, 80,000 personas se registran en unos cuantos días. Hemos visto centenares de miles de personas cobrando bonos. No cuesta nada hacerlo y es un derecho que, reitero, es el que está consagrado en el artículo 23 de la Convención Interamericana. Aquel que Evo Morales decía que le daba el derecho a ser reelegido. Mentira, falso. Ese artículo 23 da el derecho a elegir y ser elegido, a todos, incluyendo los ciudadanos de 18 años. Entonces, eso es lo que les puedo decir respecto a esto. Y les quiero decir que en esta materia, conforme pase el tiempo, verán ustedes que de la enorme preocupación sanitaria, cada vez va a tomar más cuerpo la enorme preocupación económica, que lamentablemente la situación económica, y lo veremos, solo puede ser solucionada a fondo con un gobierno con credibilidad, capacidad, liderazgo, programa y legitimidad, y que tenga plena legitimidad electoral en unas elecciones. Ese es el fino equilibrio de buscar. Si ustedes dicen, esperemos que no haya ni un caso de contagio en coronavirus reportado durante un mes, me temo que estamos hablando, porque no se viene la vacuna pronto, de un año o más. Y una transición donde la presidencia, el Congreso, los gobernadores, los alcaldes son de transición, manejan la salud, estamos con dificultad económica, no se puede conseguir cooperación, sería terminar con de repente la población ya sin coronavirus, pero todas las empresas quebradas, todos los empleos finiquitados y toda la gente en la calle, todos los pequeños, medianos empresarios sin qué hacer, las peluquerías cerradas, los carpinteros sin trabajo, los plomeros sin trabajo también. Antes de entrar al tema económico, rápido reviso los cuadros del coronavirus y podemos compartir pantalla para que la gente que nos acompaña pueda ver la evolución de los indicadores. Aquí está, ustedes saben cómo lo presentamos siempre, coronavirus Sudamérica con Beni y Santa Cruz, que siguen siendo los lugares de epicentro. Ahí está fecha de 7 de junio. Nuevamente para recordar, nosotros ahí está 15 de marzo, pedíamos cuarentena,
la respaldamos cuando se la dio, no somos civilinos, no andamos calculando, de frente en redes pedíamos cuarentena, cierre de fronteras, para que se pueda fortalecer la capacidad sanitaria, tener laboratorios, tener test. Ahí están dos, tengo muchos más, pero del 16 de marzo, 24 de marzo, cuando reclamábamos la falta de laboratorios, la falta de test, autoridades del gobierno, el antepenúltimo ministro de Salud prefirió polemizar en lugar de trabajar y conseguir los laboratorios y tests. Y el tema de respiradores, también hablamos de eso. Y fíjense, ya estamos casi 3 meses después. Simplemente pongo esto para que quede claro que lo que muestro y las posiciones que tomo no es que las tomé después de un tiempo habiendo constatado que había problemas de laboratorios y test. Previsoriamente lo alertamos, lo propusimos, lo señalamos y lamentamos que no se hubiera tomado acciones correctivas. Aquí los dos cuadros del cumplimiento de la cuarentena. Ustedes saben que les hemos mostrado estos. El primero muestra la reducción de aglomeración de gente, haciendo el tracking o el seguimiento a los teléfonos con Google, y muestra la disminución en puntos de, ahí están las barras, ventas y recreación, supermercados y farmacias, parques, transporte público y lugares de trabajo, país por país. Estamos nosotros abajo a la izquierda Bolivia, después Perú, Ecuador, Colombia, Argentina. Si ustedes recuerdan, hasta mediados de mayo, la cuarentena empezó en marzo, Bolivia era el país líder, las barras bolivianas llegaban hasta más abajo. La disminución de presencia de ciudadanos en estos lugares públicos era del orden del 70 al 90%, muy por encima de todos los otros países, o bastante por encima, no muy por encima, de otros países, con la excepción del tema de parques en Argentina, que siempre estaba a la par nuestro. Bueno, los parques sí no son, a diferencia de tiendas, mercados, no es que pierden plata si la gente no viene. Algunos pueden ser con derecho a entrada, pero la mayoría de nuestros países son libres. Entonces, aquí fíjense que con el cuadro, el último de Google, del 29 de mayo, ya mostramos esto la semana pasada, Bolivia está a la izquierda y verán que la reducción ya no está en el orden del 70 al 90%, anda más en el orden del 45 al 66, 65%. Reitero, reducción de aglomeración ciudadana en lugares públicos, de ventas, supermercados, parques, transporte y lugares de trabajo. Y como verán, ya estábamos a la saga. Ahí muestra este siguiente cuadro la comparación de lo que teníamos nosotros el 16 de mayo, cuando todavía se cumplía rígidamente. Fíjense, aquí abajo la barra dice muy chiquito, vamos a ponerlo más grande, la próxima dice menos 95%. Fíjense, las barras de Bolivia llegaban a 70 a 90% y hoy, como les decía, están entre 45 y 65%. Ojo que esto es 29 de mayo, lo que están viendo a la derecha. Es cuando todavía regía la cuarentena. Claramente, la disciplina de la cuarentena, que empezó en marzo, duró hasta mediados de mayo. Después se empezó a aflojar la disciplina y ahora estamos en la cuarentena dinámica, que es bastante caótica, pero lo que quiero reflejar es que el pueblo boliviano, contrariamente a lo que entiendo es noticioso, que ver gente en Yapacaní, o que ver gente en un barrio del Alto, que ver gente en no sé qué parte de Cochabamba, o el bloqueo de Caracara, en números con datos, éramos líderes en Sudamérica en respetar y acatar la cuarentena. Tristemente, aquí hasta el caso de las cifras de Bolivia asegura el siguiente cuadro, después de la cuarentena, lamentablemente, esto parecería al revés. Si uno ve estas cifras, uno diría la cuarentena habría que empezarla ahora. Fíjese que empieza la cuarentena, al principio se mantiene y después van subiendo, porque no se tiene suficiente cantidad de testeo y porque no se ha aprovechado tampoco para fortalecer la capacidad sanitaria para enfrentar estos picos que se avecinaban. No he visto los números, sé que la cantidad de unidades de terapia intensiva era menos de 500, se habla de que se ha fortalecido un poco en Santa Cruz, en otros lugares. Yo veo en otros países que informan el número de contagiados, el número de decesos y el número de respiradores en UTIs, en unidades de terapia intensiva disponibles. Qué bueno sería que aquí también tengamos esa cifra para que la gente sepa, sin causar alarma, pero creo que tenemos el derecho a saber las limitaciones que podemos enfrentar en unidades de terapia intensiva. Aquí otra vez los cuadros, número de contagiados, Bolivia, reitero lo que señalaba la semana pasada. Hay dos categorías de país en Sudamérica. Siempre sabemos que Venezuela, los números son fantasías, se excluyen. Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, siempre a la derecha, siempre con números más bajos de contagios. Hay un artículo de Mario Vargas Llosa destacando el gran trabajo de Uruguay
en contención del coronavirus, un gobierno nuevo, fuerte, legítimo, un país con quizás mejor ordenamiento y cumplimiento también de la cuarentena, de distanciamiento social, pero son los países que tienen menos contagios y delante nuestro estaban siempre Ecuador, Brasil, Perú y Chile en números ascendientes. Bolivia estábamos al inicio, si ustedes recuerdan, hace un par de meses, que en la categoría entre Colombia y Argentina y con Uruguay y Paraguay, más bajos en los contagiados. Ahora nos hemos despegado del bloque de los 4 países con menos contagio, que son Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay, reitero, y nos estamos aproximando ya como país todavía lejos a las cifras de Ecuador, Brasil. Lo difícil, ven en verde allá, Santa Cruz está por encima de Ecuador, cerca de Brasil, y el Beni en contagiados está aproximándose al Perú y Chile. Claramente son los 2 focos donde si fueran países estarían, reitero, en contagios, Santa Cruz como Brasil y Beni a la cabeza, muy cerca de Chile y Perú. En decesos por millón de habitantes, nuevamente mantenemos esa cifra. Aquí también pueden observar lo mismo. En Bolivia estamos en 39 por millón de habitantes. Siempre tengo que recordarles, este cuadro es por millón de habitantes, no son números brutos, es comparar por cada millón de habitantes en estos países para evitar las distorsiones de un gigante como Brasil a un país pequeño como Paraguay, Uruguay o como Bolivia. Y verán que ahí también estamos ya despegándonos con más decesos por millón de lo de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, un destacadísimo trabajo de controlar esto. Habrá que serán países dignos de estudio. Reitero que se están haciendo muchos artículos para destacar eso. Santa Cruz, si ven, muy por encima del promedio nacional, acercándose a Chile, a Perú, y si ven el Beni a la cabeza, con más decesos por millón que el Ecuador. Esto es hace tiempo. Y Trinidad, si Trinidad fuera un país, estaría 3 veces por encima, pero sabemos que el problema en el Beni ya se ha vuelto regional, ya llegó al Guayaramerín, ya llegó a San Ramón, ya está llegando a Ribera Alta, y el hermano pueblo beniano está sufriendo lo indecible, porque también, si ven, veremos al final el tema de letalidad. El test lo muestro rápido, algo está mejorando en el siguiente cuadro, pero de la saga de Sudamérica nunca hemos salido. Claro, el número va creciendo, que los otros países también crecen, y verán ahí que tenemos sustancialmente menos, la mitad que lo que hace Brasil, menos de la mitad de lo que hace Paraguay, la tercera parte de lo que hace Ecuador, en fin, y 13, 14 veces menos que lo que hacen países como Chile y Perú. Esto es significativo porque, si recuerdan, Chile y Perú tienen muchos contagiados por millón, pero también porque están haciendo mucho más test, lo cual indica que si subiríamos la capacidad de testeo, seguramente los números serían mucho más altos en contagiados de lo que se está indicando, y llega información preocupante del Beni que hay muchos fallecidos que no se están reportando como de coronavirus. El siguiente cuadro de positividad, que ya lo conocen, lo saltemos, vamos al de letalidad, que es el último, y nuevamente muestra que el problema de nuestro país, de Bolivia, está dado principalmente ahora en el Beni. Fíjense la diferencia. Porcentaje de letalidad es el porcentaje que fallecen de los contagiados. Y miren la enorme diferencia. Chile tiene una enorme cantidad de contagiados, pero fíjense la bajísima letalidad, dice bien de su sistema sanitario. Lo mismo de Paraguay. Uruguay tiene una cantidad baja de contagiados, pero la letalidad un poco más alta. Fíjense lo que es tener capacidad sanitaria. Santa Cruz, no pretendo que sea Suiza, pero tiene mejor capacidad sanitaria que otros y anda por la mitad de lo que son los indicadores del Beni. Todos conocemos casos, yo también, no nombro nombres, no digo las personas, por respeto a las familias y porque es el protocolo internacional, de gente que ha entrado a salas de emergencia, que ha recibido terapia intensiva, que ha sido intubada y que ha salvado la vida. En el Beni, ojalá que empecemos a ver eso, pero hasta ahora no he escuchado. Puede ser que se haya dado, pero no he escuchado hasta ahora de gente que hubiera llegado al punto de requerir estar intubada y que hubiera salvado la vida. Muy bien, eso sobre los cuadros de coronavirus. Paso ahora a los temas económicos con algunas puntualizaciones, y este tema lo vamos a ir desarrollando a futuro. Reitero que lo que van a ver acá y lo que les voy a mostrar y explicar es producto de intensa cantidad de charlas hasta esta mañana, por eso no he preparado todavía cuadros, lo iré haciendo para la próxima gestión, para facilitar la comprensión didáctica de lo que voy a mostrar. Empecemos de la parte económica, que va a sufrir un triple golpe en el país. El coronavirus está golpeando a todos los países del mundo. El viejo adagio de que si Estados Unidos viene
un estornudo, a América Latina le viene neumonía, ahora es mucho más grave, porque ahora está viniendo coronavirus a China, que es el principal comprador de Sudamérica, a Europa, otro socio importante, a Estados Unidos, y ahora está bajando y golpeando con mucha dureza a América Latina. Entonces, si cuando estornudaban nos venía neumonía, imagínense cuando venga el coronavirus, el efecto económico va a ser muy, muy duro. Conocen las cifras de CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario, que predicen una recesión dura y aguda para todos los países. La dificultad que tenemos como Bolivia es que además de la recesión del coronavirus, que es un tercer elemento, estábamos enfrentando otros dos que habíamos explicado al lanzar nuestro programa de gobierno, en universidades, en programas de televisión, en seminarios abiertos. Explicamos primero el desfalco del MAS. El MAS se farreó el gas. Recibieron un país con gasoductos, con contratos, con ley del IDH, a los que se oponían, y resulta que habiendo dos válvulas, sube el volumen porque el contrato así lo establecía y lo estipulaba, suben los precios porque se dispara el precio del petróleo, que se va reflejando en el incremento de la cotización del gas, y Evo Morales, a pesar de haberse opuesto a la construcción del gasoducto a Brasil, a pesar de haber votado en contra de la ley del IDH y haber demonizado a Armando Bacadíes, a pesar de haberse opuesto a toda la certificación de reservas y todo lo que hicimos, pues tuvo la fortuna de llegar al gobierno y abriendo dos válvulas, una que iba al Brasil, gran parte al mercado Sao Paulo, otra parte a Cuiabá, más pequeña, y el gasoducto a la Argentina, las ventas a la Argentina, pues recibió 50.000 millones de dólares que lamentablemente se los farreó. Hemos mostrado los cuadros en costos recuperables para petroleras extranjeras. Les ha cubierto todos los gastos. Como no quisiera una empresa boliviana ante el coronavirus recibir el trato que recibieron las petroleras de Evo Morales con la ley de costos recuperables. 10.500 millones de dólares en todos los costos que gastaron por explotar los campos existentes, además de casi 8.000 millones de dólares de utilidades, y son tan cínicos que hablan de nacionalización. Pero se farrearon en costos recuperables, se farrearon en corrupción, con adjudicación directa sin licitación, práctica que tristemente subsiste, en elefantes, les he mencionado todos los que venían construyendo, las fábricas, los estadios, los aeropuertos que no sirven de nada, y un enorme gasto corriente. Conclusión que cuando empezó a bajar el precio y el volumen del gas natural, Evo Morales empezó a quemar las reservas del Banco Central, que quemaron casi 2.000 millones de dólares de reservas del Banco Central por año. Conclusión que bajaron de más de 15.000 a 6.000 en espacio de un quinquenio, y además de eso nos dejó el déficit dual, un déficit fiscal de 1.200 millones de dólares por año. Vale decir que eso es lo que se eroga por encima de lo que ingresa, insostenible. Si usted gasta mucho más de lo que es su sueldo, a la larga va a terminar quebrado y su tarjeta de crédito va a reventar. Y lo mismo en el déficit comercial. Importábamos y comprábamos de fuera mucho más de lo que vendíamos, déficit dual, y nos empezó a endeudar, no solo con proyectos corruptos de Lava Jato de Brasil, lo que fue CAMSE y otras cosas, sino también aquí les muestro un pequeño cuadro para recordar, porque vi un artículo en El Deber y recuerdo que tuvimos esta controversia el año 2017 con el actual candidato del MAS, el cajero del desfalco. Si podemos poner la noticia esa del periódico El Diario de 2017 para que puedan ver lo que el MAS hizo. No solo que cuando bajó el gas quemó las reservas internacionales, no solo que nos endeudó con Brasil con corrupción, con CAMSE con corrupción, no solo que gastó más de lo que ingresaba, no solo que compró más de lo que se vendía, sino que también, y quemando las reservas, hizo cosas como estas. Ahí está, la letra está pequeña, esta noticia es de marzo del 2017, si la pueden ver, y dice el ministro de Economía, el cajero del desfalco, el hoy candidato Luis Arce, ojalá que aparezca y no se esconda y explique esto que ha salido en El Deber. Y recuerdo que hubo una polémica sobre esta materia, porque cuando hubo esto yo demandé que se ponga en un fideicomiso ciego y nunca hubo tal cosa. Miren aquí, 1.000 millones de dólares de deuda externa, emisión de bonos de mercados. ¿Para qué? Dijo para hacer hospitales. Había hecho una emisión anterior que dijo que era para inversión pública, habrá que verificar, pero 2017 dijo que era para hospitales. Y ahí está lo que nos dijo, hospitales de tercer, cuarto nivel. Si se acercan pueden ver los hospitales, cuánto costaban, y les muestra que en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Oruro, Potosí, Pando, Chuquisaca,
iba a construir 7 hospitales de tercer nivel, 4 de cuarto nivel, 900, mire, caserito, parece cabalito, 999.439.000, los 1.000 millones de emisión. Dios sabe qué sería. Había que preguntarle a ese señor o al tirano que se escapó a la Argentina, que todo el día llama, que todo el día critica, ¿dónde se fueron estos 1.000 millones de dólares? Además de los 50.000 millones de dólares del gas, que les he dicho que se fueron a entreguismo, a corrupción, a elefantes azules y a gasto corriente. Eso lo tengo documentado y demostrado. Pero sería bueno que Luis Arce, actual candidato, cajero de ese desfalco de 50.000 millones, el autor de la disminución de reservas para generar el gasto, el autor de habernos dejado con un déficit dual gigantesco, ahora nos explique este artículo del diario El Deber. Vamos a buscar hasta los prospectos de la emisión de los bonos, porque esto sí que es un delito flagrante. ¿Dónde están estos hospitales, señores de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Oruro, Potosí, Pando, Chuquisaca? Por favor, díganme si del 2017 para adelante han visto ese hospital de tercer y cuarto nivel construido por ese monto que dice los bonos. Le aseguro que ni por asomo. Puede haber 1 o 2 por allá que irían encontrando, pero quisiera que muestren la erogación de este endeudamiento que dijeron que era para hospitales. Este es parte, volvamos a la pantalla, este es parte del desfalco del MAS, y aquí un elemento más para aumentarle a los 50.000 del gas que se farrearon, 1.000 más de deuda, y quemaron reservas más de 9.000 millones de dólares, y nos dejaron con el déficit. Eso ya ameritaba un programa de recuperación económica que planteamos en enero y febrero. A eso había que agregarle, a este desfalco del MAS, como primer gran elemento, lo segundo, que expiró el contrato de gas con Brasil. Hemos vivido y ha transformado la economía boliviana el venderle gas al Brasil desde el 99 hasta el 2019. El MAS disfrutó, otros lo hicimos, y en particular Herbert Müller, Armando Bacadíes, son 2 personas que fueron artífice del desarrollo del proyecto y de la captación de recursos vía el IDH. Para que tengan una idea de lo que esto significó, en el apogeo de los precios y volúmenes altos hace 6 años, Evo Morales recibía 510 millones de dólares al mes, producto de venta de gas, al mes, abriendo 2 válvulas de lo que le dejamos. El año pasado ya bajó porque cayó el precio, cayó el volumen, no tuvieron nuevos descubrimientos, solo le daban a las empresas extranjeras, le pagaban por explotar, no por explorar, no había incentivos de exploración efectivos, ya cayó a 210, 220 millones. Al final de este año, hacia fines de este año, va a estar en el orden con la actual proyección de precios, a no ser que pase una subida estratosférica que no se avisora, vamos a estar recibiendo entre 80, 85 a 9 millones de dólares al mes. Comparen con 510 millones, imagínense tener 510 de sueldo al mes y que se los bajen a 80, 85 y que usted sea un rector de universidad, un alcalde, un gobernador, que además recién tiene que ser electo y le van a dejar una quiebra gigantesca. A estos 2 elementos ya requerían un programa de cooperación, del que no se habló en la campaña del 2019, del que nadie más habló y fuimos los únicos que presentamos un programa claro para garantizar la estabilidad financiera, cambiaria y poder sacar al país de este nefasto legado que nos dejó el MAS. Ahora se agrega el tercer elemento del coronavirus y el efecto recesivo que va a tener. Esto amerita y requiere un plan de 5 años, lo hemos presentado, Corazón Verde Digital, Corazón Integrador, Verde y Sostenible, Digital, la Bolivia Digital. Antes de que todo el mundo esté en Zoom ya propusimos el tema digital, ahora todos hablan, bienvenidos, y hacer de Bolivia la capital de baterías de litio, el corazón integrador de puertos, aeropuertos, carretera, ferrocarril bioceánico, boliviano, no del testaferro de Maduro venezolano, líneas eléctricas, líneas de fibra óptica, los gasoductos, corazón integrador, verde limpio, vendiendo gas, hidroelectricidad, solar, geotérmica, quemando menos carbón, cambiando nuestra comunicación y nuestra movilidad a vehículos de batería o a gas o con etanol para ser cada vez más verdes, y digitalizando el gobierno digital, centros de edad, baterías de litio, manufactura. Esa propuesta sigue siendo válida y el futuro es prometedor. El problema van a ser los próximos 18 o 20 meses que van a ser duros, pero el mundo de aquí a 2, 3 años va a quemar menos gasolina, va a quemar menos carbón, va a usar menos jet fuel, va a usar muchas más baterías de litio. Tenemos un futuro enormemente prometedor. El problema es tener la dificultad, yace en tener un gobierno que pase los próximos 2 años de dificultad que vamos a enfrentar. Y tenemos una propuesta muy clara.
reitero que requiere credibilidad, capacidad, equipo, la tenemos, y conforme pase el tiempo, estamos viendo con el coronavirus que de salvar vidas hay que aliviar bolsillos, pero va a llegar la fase de salvar empleos, salvar empresas, salvar el trabajo de mucha gente que se está quedando desocupada, que ya están recibiendo la notificación, que le están cerrando la industria, que le están cerrando la fábrica, que nadie va a la peluquería, que nadie va a la carpintería. Y van a tener enormes problemas que lamentablemente van a golpear estos meses antes de que llegue un nuevo gobierno que pueda hacer un programa grande de cooperación. Mi preocupación real es que antes de que llegue un gobierno con credibilidad, capacidad, tenemos la propuesta, esperamos recibir el apoyo, sabemos que hay 5, 6 meses donde se va a requerir salvar al sector. Y yo no quiero llegar, si es que ustedes me apoyan, al gobierno cuando estén todas las empresas quebradas, todos desempleados, todos en la calle, todos protestando, todo cerrado y nada funcionando. Es mejor fortalecer que resucitar. Resucitar es mucho más difícil y por eso creemos de que hay que hacer iniciativas concretas en los próximos 6 meses y esto me tomo acá 10 minutos para mostrarles un bloque de sugerencias. No es la lista exhaustiva, no es total, la vamos a desarrollar en un documento. Hoy, 7 de junio, presento los lineamientos. Yo sé que después varios van a empezar a hablar de esto. Está bien, estamos acostumbrados a los plagios y los copies, está bien, pero lo hago con el afán de mostrar que, mire, yo no quiero empezar a discutir y créanme, ya he visto esto, que empezó la cuestión de gente que acordó el 6 de septiembre, ahora dice por qué estamos votando el 6 de septiembre y que no sé cuál es así, y es un tal asá, y yo no lo hice y no sé quién es asá. Mire, cuando toque ese rato, créanme, yo no me corro de nadie, pero saben, yo me pongo en los zapatos de la gente que está en su casa, que ve con angustia que conocen a alguien que está con coronavirus, que ve cómo suben los contagios, que está preocupado porque se han quedado sin empleo, que saben la dificultad económica que se gasta y nadie, no creamos un empleo, no traemos un respirador insultando el uno al otro. Esa tarea por ahora se las voy a dejar a otros, después me reservo siempre el derecho a defenderme de los cínicos, oportunistas y aquellos que tergiversan la historia, la verdad y que andan criticándonos a unos mientras andan con gente, en fin, ya habrá tiempo para hacer esa discusión, no va a haber problema en dejar las cosas claras y como deben ser. Los próximos 6 meses, la parte económica. He hecho un cuadrito casero aquí, después lo vamos a desarrollar, mostrándoles el esquema de iniciativas y acciones económicas que se requiere para los próximos 6 meses. Aquí si me lo pueden mostrar, van a disculpar, he estado hasta esta mañana en Zooms. De hecho, el dibujito estaban por hacer el cuadro, pero lo tengo por acá. Si lo pueden poner este cuadro casero aquí, si se ve. Si lo pueden proyectar. Ahí está. Acciones para los próximos 6 meses que van a corresponder al gobierno de transición este 2020 y le van a corresponder a hacer. Entonces son propuestas, tómelas como tal, no son producto de la experiencia, de lo que mi equipo de trabajo está generando y de lo que hemos discutido con muchos líderes, empresarios y gente de los diferentes sectores, pequeñas, medianas empresas, farmacéuticas, supermercados, hoteles y demás. Ahí va, lo que estamos diciendo por los próximos 6 meses, recursos externos en dólares, recursos internos para una serie de usos económicos para salvar empleos, además de algunas prácticas sanas que acompañen todo esto. ¿Qué más? No sé si tenemos el cuadro para compartirlo o no, pero ahí viene. Es lo mismo, lo pueden ver más clarito. Ahí está, 6 meses de transición, reitero, veamos, fuente de dólares externos, consciente que solo un gobierno con legitimidad, credibilidad y un horizonte de 5 años con un programa claro va a poder captar lo que he dicho, los 7,000 millones de dólares de multilaterales, bilaterales, mercados bursátiles, para garantizar la solidez cambiaria, económica, financiera del país. Pero mientras tanto habrá que improvisar dentro de las limitaciones que se tiene y no es en son de crítica la natural debilidad que tiene un gobierno de transición que tenía que haber hecho solo elecciones y que estaba solo en fase de transición, no tenían plan de gobierno, ni propuesta, ni estaban preparados. Entonces veamos ahí primero la parte de los dólares externos, los recursos internos, qué usos económicos para salvar empleos, y después algunas otras recomendaciones. Reitero, la lista no será exhaustiva y aquí yo agradezco a todos los que han conversado conmigo, que hemos intercambiado estas ideas, que me han corregido, aumentado y toda la gente del equipo, que ustedes saben quiénes son, bueno, Ramiro Cabero, toda la gente, Trigo, Montero, Carlos Kemp, toda la gente que nos ha ayudado a hacer estas conversaciones, Sergio y demás, bueno, toda la gente que ha ayudado a desarrollar. Por ahora es el bosquejo de ideas.
En lo externo, volvamos al cuadro. Entonces, recuerden ese cuadro mentalmente: recursos externos, recursos internos, acciones económicas y algunos principios. Recursos externos, hay que trabajar en redireccionar todos los saldos de créditos y saldos por desembolsar de diferentes operaciones que se han hecho, porque lo más importante ahora es no hacer un proyecto, terminar una carretera que se puede terminar después. Lo más importante es salvar vidas y salvar empleos. Y esa debe ser la prioridad, porque terminar de hacer la carretera si nadie tiene empleo y todos estamos con coronavirus, de poco o nada serviría. Eso se está haciendo en todos los países del mundo, y quiero advertir acá un elemento. Yo pido que tiene que tener un mínimo de coordinación el Ejecutivo y el Legislativo. Si empieza esta guerrita que Evo Morales ha ordenado, que empiecen a hacer, qué cosa que 14 años nunca hizo este hombre que ha desinstitucionalizado todo el país, que ha puesto a dedo a todo el mundo en yacimientos, en el Banco Central, en todas las instituciones. Ahora, después de 14 años, y eso que él tenía 2/3, siempre prefirió poner a úlicos serviles a dedo. Ahora se le ha ocurrido que él quiere poner las ternas para designar presidentes, directorios de yacimientos, del Banco Central, de Defensoría del Pueblo. Yo nombré a Ana María Campero y no tenía ni siquiera 1/3 de votos, pero logré el consenso. ¿A quién nombraron ellos? Dios mío, un grupo de piratas. Así de cínicos son. Pero está bien, tenemos que tener coordinación. ¿Por qué? Un redireccionamiento de créditos para ser estrictamente constitucional y para tener validez y para entrar en vigencia y para que acepten desembolsar los organismos, requiere la modificación ser aprobada en el Congreso. Pero redireccionar saldo de crédito de recursos externos. Líneas de liquidez a las que se puede acudir en tiempos de dificultad. La gente se ha olvidado, yo lo recuerdo, cuando teníamos dificultades, que tuvimos que intervenir un par de bancos y demás, en momentos donde Argentina devaluaba, Brasil devaluaba. Uno puede recurrir a líneas de liquidez, no solo esta que ha dado el Fondo Monetario, sino el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es un mini fondo monetario andino que está en Bogotá, la CAF, Banco Mundial también, pero sobre todo el FLAR tienen líneas de liquidez de dólares externos. No en grandes cantidades, no con un programa aprobado por el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, pero por lo menos una cantidad de recursos. Las donaciones externas, que creo que es bueno empezar a hablar, de que hay que destinar una parte a lo sanitario, pero hay que destinar otra parte a los empleos. De nada sirve salvar la vida, salvar el coronavirus, llorar por los que se fueron y después no tener trabajo y no poder comer y no salvar los empleos. Una otra línea, el poder hacer swaps, lo que se llama intercambios. Las AFPs por ley tienen una cantidad de inversiones en el exterior, lo que es sano para diversificar, están en dólares, algunos bancos también, y trabajar con la CAF para hacer un intercambio, que esos recursos en el exterior se los pueda vender a la CAF. Si uno sale a vender rápido, de repente tira abajo el precio y se puede mal vender. Lo mejor es hacer una operación de triangulación, hacer un swap, ponerlas en la CAF, que nos apoyen, o en el BID, que nos den esos recursos en dólares, usamos para pasar el bache, y cuando ya tengamos el programa grande, pues devolvemos los recursos a la CAF, devolvemos los recursos a las AFPs y a los bancos, y con esta triangulación que se puede hacer con la garantía de la CAF. Esas son algunas ideas, hay otras más, entre redireccionar saldos de crédito, liquidez de la FLAR, donaciones y algunos swaps para conseguir la mayor cantidad de dólares, consciente que no va a ser el programa grande de un gobierno de 5 años, pero por lo menos va a servir para estos 5 meses ante la carencia de dólares. En la parte interna, ya esto hemos conversado con mucha gente, importante reorientar el gasto corriente. Hay demasiado mal gasto corriente, demasiado viajes en avioneta, demasiado viático. El MAS dejó un estado hipertrofiado. Algo se ha reducido, pero hay que ir mucho más allá, y con todo respeto, no va a ser con el Ministerio de Cultura. El gasto corriente, el MAS lo dejó en 13,000 millones de dólares al año. Y decir que lo vamos a bajar a 12,000 o a 11,800 está muy lejos. Hay que hacer una reducción sustancial, dramática del gasto corriente. Y lo mismo también, toda licitación que no sea sanitaria hay que postergarla. Lamentablemente, por necesario que sea cualquier proyecto que se esté haciendo de cualquier adjudicación u otra, hoy día hay que priorizar salvar las vidas y la economía, porque de lo contrario, reitero, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier construcción, cualquier colegio, cualquier sistema de viviendas, cualquier cosa que se haga adelante va a estar vacía de alumnos, vacía de gente sin empleos. Entonces, reorientar el gasto corriente, detener todas las licitaciones, y lo último,
Un tema algo técnico que lo hemos hablado con gente de los gremios. Hay que tener cuenta única del TGN. ¿Por qué? La gente habla de que falta liquidez. Y si uno revisa, hay una enorme cantidad de liquidez, de depósitos sin utilizar, de una enorme cantidad, una gran cantidad de entidades públicas. Lo que sucede es, a ver, ¿cómo les diría? Si yo soy un banco y tengo 1,000 clientes que tienen 50 bolivianos cada uno, hay 50,000 bolivianos. Es imposible que todos retiren el dinero todo el tiempo. Entonces yo podría prestar una parte de esa plata y canalizarla. Pero si tengo que reservar para cada cliente en una cuenta separada, para que cada cliente pueda retirar sus 50 bolivianos, y no sé cuál va a venir y cuál no, porque son cuentas separadas, tengo que prever que se lleven ese dinero, lo cual hace muy difícil el manejo de liquidez. Antes se manejaba un sistema de cuenta única del TGN, hemos explicado eso a mucha gente de los gremios. Hay que recuperar ese sistema. ¿Para qué? Para consolidar la liquidez del sector público. El TGN es finalmente el último responsable. Cuando una entidad, una alcaldía, una gobernación, una entidad, cualquier entidad pública quiera retirar, el TGN le da el respaldo, pero sabemos que si tengo, por decir, los 1,000 clientes con 50 bolivianos cada uno, de repente retirarán de los 50,000 bolivianos 5,000, 6,000, pues queda un monto de liquidez que se puede inyectar, reorientar para combatir este momento duro. Es un tema más técnico, pero lo hemos discutido con mucha gente para trabajar en esta línea. Entonces, dólares de recursos externos, recursos internos y acciones económicas, algunas que se pueden empezar a hacer. Primero, diferir impuestos, aporte a la caja, AFP, a más largo plazo, con un interés bajo y nominal. ¿Para qué? Para evitar que si una empresa que está sana, una farmacéutica está buena, si quiere seguir pagando, que siga pagando. No creemos un incentivo de que todos difieran. Entonces se le pone un módico interés y se hace un diferimiento a largo plazo para aquellas que tengan dificultades en cumplir con todos los aportes que deben hacer las empresas. Segundo, que el Estado, con esta liquidez que se puede inyectar, pague todas las deudas de los sectores que están en mora, construcción, proveedores. Es una enorme lista a nivel nacional, regional, local. El único pedido es que se lo haga con transparencia, que se publique las listas y que se pague en orden cronológico. Si alguien tenía una deuda del 2 de marzo, que no venga el que tenía la deuda del 15 de abril a pagar una coima y llevarse el pago primero, que se lo haga públicamente con orden cronológico para inyectar liquidez a muchos sectores que están prácticamente ahogados por falta de pagos. Tercero, obviamente, la inversión sanitaria que hay que seguir haciendo. Cuarta propuesta, liberar a las AFPs de prestarle dinero al TGN, porque si vamos a diferir el aporte a las AFPs para que se lo haga más adelante, también ayudemos a que las AFPs no tengan la obligación de hacer los préstamos al TGN. Quinto, y esto merece una conversación más técnica, hay que flexibilizar la normativa regulatoria bancaria, porque hoy es una normativa regular para tiempos normales, no para tiempos de crisis, que debe ser flexibilizada, y créanme que en el pasado lo hicimos cuando tuvimos crisis económicas y dificultades, y hacer una flexibilización. Para darles un ejemplo, si a un banco le dicen tienes que tener la mitad de la cartera sectores productivos y la mitad en vivienda, y algunos entran en mora y necesitan más ayuda, y tengo que empezar a dar oxígeno a esta parte, pero tengo que mantener el equilibrio con la cartera productiva, creo toda clase de desbalances y dificultades para el sector financiero. Entonces se requiere flexibilizar la normativa bancaria regulatoria para esta época de crisis. Otro punto más, inyectar dólares a la banca para hacer el diferimiento a cuotas. No es cuestión solamente de decir, señor banquero, usted yo no le pago 6 meses. Ya han hecho un lío con esto del diferimiento. El Congreso pensó que aprobó 6 meses, no decía eso la ley, el Ejecutivo puso no sé qué, y el ASFI hizo no sé qué, y al final nadie supo lo que pasó. Pero más allá de ello, hay que tener la coordinación y entender que si se dice que se hace un diferimiento a la banca de 6 meses, se le tiene que inyectar recursos a la banca para que pueda sostener eso. De lo contrario, la banca deja de percibir 3.500, 3.700 millones de dólares en este semestre que se avecina, deja de prestar, paraliza toda la actividad productiva. Y por si acaso, yo sé que es fácil, los demás les encanta decir, es que son los banqueros y demás. Por cada dólar de préstamos, por cada 100 dólares de préstamos que das, 10 viene del banquero, 90 viene de los depósitos de la gente, básicamente en líneas generales, si ustedes revisan los niveles de apalancamiento que se tenga. Entonces, no se olviden que si se dice difiero a la banca sin dar inyección y apoyo a la banca,
Estoy garantizando estrangular la cartera futura de los próximos 6 meses, paralizando la economía, y los depositantes pueden empezar a ponerse nerviosos porque si yo deposité mi plata, que la prestaron a un cliente que no va a pagar, ajá, ¿cómo me pagan a mí mis intereses o me devuelven a mi dinero? Entonces creo que es importante poder inyectar los recursos a la banca para diferimiento de cuotas con un porcentaje máximos que se puedan hacer. Lo mismo de inyectar recursos a la banca con garantías escalonadas, y ojo, aquí se requiere algo fundamental, que el sector privado, empresarial, formal, se organice para decir muy bien cuáles son los sectores más golpeados. Empecemos por los que requieren aglomeración y viajes, hoteles, cafés, restaurantes, cines, centros comerciales. Son los más golpeados. Pues van a requerir una línea de capital de trabajo o capital de operaciones de más largo plazo, y porque el golpe va a ser duro, va a ser de varios meses, quizá de más de un año, versus, digamos, sectores que pueden estar bien, farmacéuticas, supermercados que han recibido un golpe de trabajar a media máquina por 3 meses, en fin, va variando, pero me dejo entender. Hay sectores que han sido más dramáticamente afectados que otros, requieren un tratamiento diferenciado con el estado de situación que tenían pre-coronavirus, y que se pueda ver cómo a través de inyectar recursos a la banca se puede ayudar para dar capital de operaciones a los diferentes sectores con tasas bajas, razonables, y que le permitan tener la liquidez para salvarse. A lo mismo el sector financiero, solo hay que fortalecer la banca, créanme, no los voy a aburrir. Cuando hubo dificultades el 99, el 2000, 2001, 2002, hicimos FERE 1, FERE 2, hicimos PROFOP, hicimos BOCAS, bonos convertibles en acciones, hicimos una ventana para cartera mala que daba la flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay que entender que el sistema financiero no son los banqueros. $1 de los banqueros y $9 del público. Y si se va abajo, empiezan las corridas, los nerviosismos, y yo recuerdo cuando había esas dificultades. Por eso es bueno poder hacer esta clase de facilidades. Son más de carácter técnico, las hemos explicado a diferentes grupos y espero que se puedan atender. Y si alguien del gobierno nos quiere escuchar, pues con gusto estamos a disposición, y como va a ser más difícil, lo vamos a escribir con chuis o lo más comprensible posible para que las actuales autoridades puedan trabajar en hacer esto que se está viendo. Reitero que para que tengamos una idea de la comparación, la última vez que hubo dificultad económica, devaluación argentina, devaluación brasileña, yo estaba en el gobierno. Hicimos esta facilidad de FERES, PROFOP, inyectamos recursos a la banca. La cantidad de recursos que le inyectamos a la banca fue de cerca del 10% del nivel de la cartera en ese momento. Hoy día, 10% del nivel de la cartera de la banca sería 23.000, 26.000, perdón, 2.300, 2.600 millones de dólares. Eso es imposible en un momento como este en el gobierno de transición, porque los recursos que les hablaba no van a alcanzar para eso. Pero lo importante es desarrollar el programa y ponerle un poco de capital de arranque para que ya después un gobierno con legitimidad llegue y pueda seguir ayudando. Vale decir, es como el paciente que llega que tiene la condición preexistente. Mire, la vacuna va a venir con el próximo gobierno. Lo que este gobierno tiene que hacer es un poquito del respirador y la unidad de terapia intensiva. Ya después llegará el siguiente gobierno con la vacuna, el antibiótico, la cura y todo lo que se necesite. Con esta combinación de capitalizar la banca, fortalecerla para que inyecte capital de trabajo, hicimos una facilidad con el NAFIBO de trasladar cartera de los bancos que era imposible de cobrar, y va a pasar eso con la crisis que se venía, que pasó al NAFIBO y que conforme pasaba el tiempo se iba castigando y se iba devolviendo para dar oxígeno y facilidad a fin de evitar problemas bancarios y económicos. Reitero que entiendo las limitaciones, no andamos en la locura de pensar este gobierno de transición se puede parar de cabeza, pero porque es de transición, está en campaña, no tiene la credibilidad, la legitimidad, la capacidad. Es imposible que arme un paquete del orden de lo que requiere Bolivia, como están haciendo Uruguay, como está haciendo Chile u otros países. Pero sí pueden abrir estos programas a la lista de las acciones que hemos dado, de hacer los pagos, de captar los recursos, de fortalecer la banca, de ayudar a hacer todos estos temas. Y en esa línea, la última que me olvidaba, que la acabo de ver, hay que analizar y discutir. Fíjense, en épocas de crisis y de guerra, el Estado es más importante que el mercado. Yo recuerdo que el estaño cayó debajo de $2 cuando yo estaba en función de gobierno. Hicimos el plan, pagamos 60,000 cupones de empleo para la gente que estaba desatendida y lo hicimos rápido,
y se creó este programa de empleo. Gran parte de eso, casi 25,000, lo pagamos en cooperativas. Pagamos las planillas de cooperativas mineras porque el precio del mineral se había venido abajo para que puedan subsistir. Y fíjense que después el precio del estaño llegó a $14, recuperaron el del zinc, el plomo, la plata, el estaño, se recuperaron. Entonces, créame, yo sé lo que dicen los demás de la ortodoxia neoliberal. Fui el único presidente que hizo un programa donde el Estado pagaba cupones de empleo, 60,000 de la parte pública, y apoyábamos a las cooperativas mineras para que no cierren y pasen el momento coyuntural de precios bajos. Y si eso se podía hacer en ese momento, hay que pensar con esa mentalidad para el tema de hoteles, para el tema de cafés, para el tema de restaurantes, para el tema de los hoteles que atraen turismo, para el tema de los malls, de los cinecenters, de darles inyección de recursos, por ejemplo, diciendo muy bien, ¿cuál era la planilla que tenía un restaurante, un hotel antes del coronavirus? Va a requerir 1 año y medio, 2 años a recuperarse. Pues bien, darle ese capital de operaciones para que se levante y de repente se no creen notas de crédito fiscal negociables para que vayan contra su planilla a fin de inyectarle liquidez y hacer esa clase de programas. Si lo hicimos por cooperativas mineras, ¿por qué no por estos sectores? Para concluir, agradeciéndoles la paciencia, lo último que ponía abajo son acciones. Claramente todo esto tiene que ser hecho con transparencia. Fíjense, toda compra sanitaria, toda captación de recursos. Si alguien dice que esto es reservado, la gente va, o que no vamos a publicar, o que se van a enterar cuando lo investigue un periodista. No va a poder ser. Hay que publicar absolutamente todo, de dónde llegan los recursos, a dónde se destinan, a quién se pagan, con total y absoluta transparencia. El tema de los organismos, yo escucho a gente que habla de hacer moratorias, créanme que esa es una pésima idea. Yo he hecho la mayor cantidad de renegociaciones de deuda externa, privada, bilateral y multilateral, sobre todo en el Club de París bilateral, en el HIPIC 3 rondas, y siempre lo hemos hecho acordando con los acreedores. Porque si uno no acuerda con el prestamista, el BID del Banco Mundial, y simplemente deja de pagar, deja de recibir. Y Bolivia es un país que tiene flujos netos positivos. ¿Qué es eso? Recibimos más en desembolsos de lo que amortizamos. Entonces, mal negocio dejar de pagar unilateralmente y moratoria. Sí, vamos a tener que sentarnos a hacer renegociaciones en el Club de París, donde va a estar incluido China y otros. Y el último tema, sobre el tema de contrabando y fronteras. Fíjense que hay un problema que se avecina. Y recuerden ustedes que en agosto, septiembre, octubre empezarán a ver esto. ¿Qué está sucediendo? Las fronteras están cerradas. Y cuando se cierran de los dos lados, hemos descubierto algo que era imposible. El contrabando se acabó, porque los dos lados están cerrados. Bolivia-Argentina, Bolivia-Brasil, los dos lados están cerrados por el coronavirus. Se está demostrando que cuando los estados quieren, tienen la capacidad de controlar la frontera para que entre un bicho dañino, maligno como el coronavirus, a destrozar nuestra salud. De esa lección debe quedar que tenemos la capacidad de controlar las fronteras para que después, septiembre, octubre, no se abran las fronteras e entren esos bichos de contrabando que destruyen la salud de la economía, de la industria, de la producción boliviana. Y hay un dato que es real. Brasil ha devaluado gigantescas, devaluaciones grandes. Argentina también, los vecinos también. El momento, no están saliendo los dólares ahora porque la actividad económica está congelada. El momento que abramos las fronteras va a ser como una aspiradora que va a empezar a chupar nuestros dólares para meternos contrabando si no mantenemos la misma rigurosidad y severidad en control de las fronteras que hemos mostrado con el coronavirus. Lo que vale para salvar la salud de los bolivianos, vale para salvar la salud de las empresas y las industrias que se van a ver inundadas si no hacemos un control en los siguientes meses de productos baratos, producto de los abruptos movimientos cambiarios que han tenido los vecinos hacia adelante. Entonces, esas son algunas de las líneas, reitero, sobre esto de resumen. En los próximos 6 meses será el gobierno de transición, tiene que captar los dólares externos, les he dado algunas de las líneas que puede ser, las pondremos por escrito, dólares internos para usos económicos que salven empleos, que salven a la gente que está desesperada porque va a ser desahuciada, despedida, se va a quedar sin ingreso, con prácticas sanas de transparencia y de lucha contra el contrabando que deben quedar para adelante. Unos minutos respondo a algunas preguntas aquí que me las están pasando. Perdón.
viéndolas acá por ese otro lado. Carola Rocabado también negoció con Evo las elecciones. No, Carola, Evo fue, a ver, yo sé que cuesta a la gente y el odio al MAS. Mire, yo peleo con el MAS Maduro, con todos ellos. Yo con estos señores nunca acuerdo nada. El acuerdo de marzo a abril, Carola, revisa los periódicos, te lo puedo mostrar, Agencia de Noticias Fides. Se acordó que era hasta el 6 de septiembre. Todos los partidos, todos los que hoy día dicen que no, se acordó hasta el 6 de septiembre. Repito lo que dije al principio, llegó al Congreso, Evo Morales impuso el 2 de agosto, cambió el acuerdo que se había hecho en el Tribunal Electoral con la OMS y con todos los partidos por capricho y porque quería votar en medio del coronavirus. Pasó lo del trópico, pasó lo que sucedió, he hablado 3 veces con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, le he dicho que para mí lo que acordé la otra vez sigue valiendo, dejando claro que en mi criterio lo mejor es dejar la fecha que la fije el TCE. Yo hablé con él 3 veces. ¿Con quién más habló él? Habló con todos los otros partidos como corresponde. Y hay una situación. Si tú quieres cambiar la fecha de elección, tiene el presidente del Tribunal Electoral que hablar con el MAS porque tienen 2/3. Y si quieres cambiar los 2/3 del MAS, hay que hacer elecciones. Entonces nos vamos a entrampar en esto de decir, no quiero hablar con el MAS, entonces la elección es el 2 de agosto. La elección es el 2 de agosto en medio de la pandemia. La fecha está fijada, es ley de la República, está aprobada. Se la aprobó los primeros días de mayo porque el MAS cambió la fecha del acuerdo de todos los partidos de 6 de septiembre a 2 de agosto, Carola, por capricho de Evo Morales. La pasó al Ejecutivo. Yo no entiendo por qué. En 10 minutos la observaron, la vetaron y la devolvieron cuando el MAS todavía estaba en el Congreso. Doña Eva Copa feliz, tenían 10 días, la devolvieron en 10 minutos. No me lo explico. ¿Por qué? Errores, falta de experiencia, no lo entiendo. Doña Eva Copa recibió, la promulgó, es ley. Hoy día está fijado que tenemos que ir a votar el 2 de agosto. Lo que ha hecho el Tribunal Electoral, sabiendo que eso es irrealizable, hacer las consultas. Ahora está bien, si yo también podría, si tú quisieras que sea oportunista, te diría, no dejemos eso de lado y demás. El acuerdo que se hizo fue 6 de septiembre, se volvió a esa fecha. Evo Morales fue el que terminó doblegado porque él impuso la fecha de 2 de agosto y ahora han tenido que volver a aceptar la fecha de 6 de septiembre si es que el Congreso viabiliza. Ojo, porque hoy por hoy, Carola, la elección es el 2 de agosto. Si no te gusta el 6 de septiembre, que el Tribunal Electoral, hablando con cada uno, habló conmigo, hablaron con Comunidad Ciudadana, hablaron con todos, que cada uno responda por lo que hablaron. Mi criterio era dejar abierto a cuando pase la pandemia sanitaria con la libertad de que el tribunal fije la fecha. Entiendo que otros partidos exigían poner fecha y era cuestión de ponerle una fecha. Se volvió a la fecha que se había acordado en marzo, en abril, con Creemos, conjuntos, con Comunidad Ciudadana y con todos los partidos. El que no diga eso, te puedo decir el nombre del delegado que estuvo en la mesa, dónde estuvieron, en qué oficina estuvieron, porque era público, se lo hizo público lo del 6 de septiembre. Lo que sucede es que en las redes, ¿sabes qué prima? El oportunismo. El pensar decir, lo estigmaticé más. Aquí el MAS, a mí me ha mandado quemar mi casa 2 veces, me ha mandado quemar la oficina 2 veces, he perdido mi familia, me tratan de meter preso. ¿Sabe dónde estaba el jueves yo? En la cola de 2 horas, muriéndome de frío, preocupado del registro biométrico, tengo todos mis bienes anotados, cautelados, soy el único expresidente en democracia enjuiciado en Sucre, he pasado por 30 instancias, por favor. Sí, yo entiendo que la gente quiere ser oportunista, pero el decir que vamos a hacer acuerdo para favorecer al tirano, a la rata cobarde, que sé lo que es un narcotraficante, que lo combato 15 años, es un oportunismo descomunal. Y créeme que a la gente que tiene coronavirus le molesta ver esa clase de oportunismo, no le gusta ver eso de empezar a criticar el uno al otro. Y te aseguro, Carola, que lo que te he hablado lo verás. Conforme vaya evolucionando el tiempo, la gente va a pasar de lo que hoy es que prima la angustia sanitaria a la angustia económica. Y lamentablemente, si no hay un gobierno con legitimidad, te vas a quedar sin empresas, sin bancos y con el Estado quebrado y todo el mundo lamentando por qué no fuimos capaces de elegir un gobierno legítimo. ¿Cuál es el fino balance, Carola? Es el 6 de septiembre se podrá, Dios y el coronavirus decidirán, como lo dije parado en el Tribunal Electoral. Lo que sí vamos a hacer es pelear por el voto de la gente de 18 años, porque siempre peleamos por los derechos de la Constitución. José Alfredo, ¿cree que es necesario mantener cuarentena sin dar solución al problema económico que estamos viviendo? José Alfredo, lamentablemente la cuarentena ya no se mantiene. He mostrado los indicadores de Google, han caído.
no se ha usado para fortalecer la capacidad sanitaria y el testeo, y es evidente, todos los estudios demuestran que las paciencias societarias en América Latina, no en Asia, en Asia pueden ser un año, no sé, en América Latina son de 45 a 50 días, y te lo han demostrado los indicadores. Entonces me temo que la discusión sobre mantener o no una cuarentena se ha vuelto relativamente teórica. En algunos lugares donde escale vas a tener por pánico que la gente se va a quedar en casa, se hará algunos encapsulamientos, Trinidad, Riberalta y otros lugares, están empezando a hacer en Guayaramerín, pero está claro de que empieza el equilibrio de salvar vidas y salvar economías, y la cuarentena tenía que haber sido usada para dar un golpe a la economía, sabiendo que todo el mundo se queda en casa, no intencional, pero tenía ese efecto para fortalecer la capacidad sanitaria y atender ahora que sube el pico. Me temo que eso no se ha hecho. Parece que vamos a hablar de respiradores, la controversia, la corrupción que hubo y el tema de laboratorios y test, donde, como te muestro, seguimos siendo los últimos en Sudamérica, y me temo que hemos pasado, José Alfredo, de una cuarentena estricta a una cuarentena llamada dinámica, que para mí se ha vuelto caótica, rojo, amarillo, verde y toda la serie de cambios. Fíjate que el otro día despegaban vuelos de BOA, tenían permiso para despegar y no para aterrizar. Pobres los pasajeros, y ese maltrato me parece muy malo. Patricia, las elecciones del 6 de septiembre, muy bien, ¿por qué estaba a favor? Reitero, Patricia, es el 2 de agosto o 6 de septiembre. En la vida hay que escoger. Sabe que yo no soy civilino, yo no soy el mundo ideal, no, hay una realidad, hay una ley vigente que es 2 de agosto. ¿Quieren votar 2 de agosto? Perfecto, me quedo tranquilo en mi casa, todo el mundo se enferma, todo el mundo se contagia. Esa es la verdad que no te quieren decir. Hay una ley de la República vigente, porque la realidad triste es que sacamos al tirano, pero su partido sigue en el Congreso. Su partido, el año pasado, en noviembre y diciembre, cooperó y colaboró. Cuando el actual ejecutivo, que era de transición, entró a campaña, su partido entró a campaña y se armó el tole-tole. Yo no tengo ni un solo de los 7 vocales. Uno fue nombrado por el Ejecutivo, los otros 6 por el MAS y los de Unidad Democrática. Esos vocales hacen eso. Y fíjate, ahora, qué oportunismo. Yo tengo que responder por los vocales. No, yo lo que te respondo es que cuando hay que tomar una decisión por la salud y me das a escoger, yo decido. No me hago a loco, no me escondo. Yo siempre doy la cara. Cuando todo el mundo aquí, Patricia, decía que la OEA no servía, que la auditoría se vaya, 92%, me mostraron un estudio de las redes, pedían que se vaya a la OEA. Yo, por responsabilidad y porque he hecho auditoría electoral de la OEA en Honduras y sabía lo que era, la seguí defendiendo. Y me llenaron de insultos. Y todos que me insultaban, ni uno hasta ahora me ha dicho, caramba, señor Quiroga, usted tenía razón, gracias a la auditoría de la OEA el 10 de noviembre, renunció el tirano. No importa, yo hago lo correcto, no lo popular. Y hoy día el que te diga que la elección podía ser el día que nos dé la gana, te está mintiendo. La elección estaba fijada para el 2 de agosto. ¿Es mejor el 6 de septiembre que el 2 de agosto? Es mejor. ¿Será factible? Será, lo veremos con el tiempo. Pero hoy día la decisión era binaria, era en ese sentido. ¿Por qué? Porque los que tienen los números para fijar la fecha de 2 de agosto por el capricho de Evo Morales son los mismos que tienen la posibilidad de cambiar al 6 de septiembre y han dicho que lo van a hacer. Ojalá que cumplan. No se enojen antes de tiempo. Mi mayor preocupación es que digan, no queremos 6 de septiembre y el MAS te diga, tiene razón, Patricia, no hay 6 de septiembre, vamos el 2 de agosto. De Guatemala a Guatepeor sería. Esa es la realidad y yo también podría, a mí no me costaba nada decir, no, ¿sabe qué? Yo me desentiendo, no tengo parlamentarios, muy poco, no puse los vocales, ustedes arreglen y quedarme cómodo, pero eso no es ser responsable. Yo siempre asumo la responsabilidad, siempre doy la cara cuando sé lo que pasa. Y yo sé que ahora era o 2 de agosto o 6 de septiembre. Y si hay que dar la cara y pagar el costo, que me digan esto, lo hago con gusto. Como pagué el costo cuando me criticaron por la auditoría de la OEA, pero me destrozaban en las redes. Y te reitero, y no estoy pidiendo que alguien me diga, caramba, gracias, menos mal que la auditoría de la OEA salió. Señor Quiroga, dice Manuel, cuestionada por hechos de corrupción recientes, 14 años del MAS, también, ¿qué usted plantea cambiar si es presidente y qué propone a los electores? Manuel Ignacio, gran pregunta. Lo que hemos planteado con toda claridad es lo siguiente. Y yo sé que hay gente que ha pasado tanto tiempo que dice que siempre fue así. Te quiero decir que no, que Bolivia en el pasado fue capaz de desarrollar estatutos de funcionario público, declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios públicos,
Imagínate, yo puse eso en vigencia. Yo fui el primer funcionario público en la historia de Bolivia, tanto tiempo ha pasado, que yo fui a hacer mi declaración jurada de bienes y rentas y de parientes. Aplicábamos la norma SAFCO de adquisición de bienes y servicios, todo con licitación pública, todo con publicidad. Los decretos de excepción de los últimos 15 años son de excepción y se han vuelto rutinarios, Manuel, y comparto tu preocupación, porque no puede la excepción volverse la norma, de adjudicar a dedo sin licitación, que es el terreno fértil para la corrupción. 14 años he criticado una y otra vez, mostrando todo lo que hacía el MAS, con CAMSEC, con URIA, con polietileno, con satélite, con el caso Kattler. Tengo sentencia, perdón, no solamente del tuve de la Fiscalía el otro día. ¿Sabes quién me mandó a sentenciar? Luis Arce con el Banco Unión. Nos vamos a ver en los debates. ¿Sabes por qué? Porque denuncié el caso Kattler. Porque retiraron $450,000 para pagar la coima por una adjudicación sin licitación a dedo a la empresa Kattler. Era un fondo de fideicomiso. Evo Morales firmó 3 decretos para poner la plata en un fideicomiso, segundo en el Banco de Desarrollo Productivo, como se llama, de segundo piso sin ventanillas. Como no podían de ahí sacar la coima porque solo sirve para girar cartas de crédito y otras, bajaron al Banco Unión para poder sacar la plata y anda a tratar tú de retirar o depositar más de $10,000 al banco y vas a ver cuánto tardas. Aquí estos ladrones $450,000 en minutos sacaron y lo mataron al hombre. Todo eso denuncié. El primer acusado, el primer denunciado, el primer sentenciado, ¿sabes quién fue? No, Santos Ramírez, yo. Y después el Banco Unión viste un desfalco tras otro, tras otro. Entonces, el sistema de corrupción viene por eso, por Kattler, por el sistema de adjudicación sin licitación. Hoy, ¿qué tienes? Que recuperar las normas básicas de adjudicar todo por licitación pública, todo con transparencia, todo publicado. Segundo, perseguir a todos los que tienen actos dolosos, porque si dejas impunidad, se sigue dando. Y lamentablemente en este gobierno de transición, poco o nada se ha hecho para los gigantescos desfalcos y robos del anterior gobierno. Más bien se ha replicado la práctica de adjudicar sin licitación, a dedo, escogiendo, como viste en el caso de respiradores, como viste en el caso de yacimientos con combustible, con comida, como viste en el caso de la compra del Ministerio de Gobierno, de Defensa, no sé quién fue, de gases. Lo otro que te quiero decir, Manuel Ignacio, hoy tienes la ventaja que no tenías hace años cuando se diseñó la ley SAFCO, de hacer un gobierno digital, donde todos tengan acceso en su celular, en su tableta, a todas las acciones, a todas las compras, a todas las contrataciones, a los montos que hace toda instancia de gobierno. El gobierno digital, como es en Estonia, como es en varias otras partes, te reduce dramáticamente la corrupción porque todo queda con registro y te permite que tengas acceso a toda la publicidad de la información y que tengas también la capacidad de ver, que se evite el decir, ¿sabe qué? Usted vuelve a hacer mañana y vuelve a hacer mañana y al que llega la siguiente semana porque es tu amiguito, te paga coima, le das para que veas el orden, aplicar la ley de procedimiento administrativo, silencio positivo, si tienes un trámite y no te dan la respuesta negativa justificada en una semana, se da por aprobado, para brevet, para licencia, para certificado. Toda la combinación de estos procedimientos administrativos, ley SAFCO, normas básicas de adquisición, con el gobierno digital, con el castigo a todos los que han hecho las cosas malas, con un elemento más que he aprendido. Soy muy amigo y he admirado el trabajo que ha hecho Sergio Moro. La delación premiada es una maravilla. Aquí la vamos a poner en vigencia. ¿Qué es la delación premiada? Que hay un acto de corrupción y tú consigues al de más abajo de la cadena y ese señor puede reducir su pena porque dicen no deja recibo a la corrupción, pero deja a la gente que sabe. Y como Moro en Brasil desarrolló todo el payato y cayó preso el presidente de diputados Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente de Odebrecht, porque empezaron de abajo, con delación premiada para llegar a lo que era imposible, a los intocables. Aquí vamos a aplicar, fotocopiar, adecuar y replicar y clonar, además de los sistemas, además del gobierno digital, la ley de delación premiada para castigar y sancionar a los corruptos. El tema 421, por favor, Lourdes, nuevamente el tema. Hay un montón de leyes que hay que cambiar del MAS. Y yo entiendo en redes, dice, cambia la ley 421. ¿Quién la tiene que cambiar? La ley 421. ¿Quién tiene que cambiar la ley de costos recuperables que le ha dado 10.500 millones de dólares de nuestra plata a las empresas petroleras durante 14 años? El Congreso tiene que cambiar cualquiera de esas leyes. Y para cambiar el Congreso, que hoy está en manos del MAS, hay que hacer elecciones.
Lamentablemente, esa es la realidad para todo el cúmulo de cambios. Entonces, si decimos, no, yo todavía no quiero elecciones, ojo, no estás solamente prorrogando a Janine Áñez, estás prorrogando al Congreso del MAS y no vas a poder cambiar ninguna ley mientras siga los 2/3 del MAS. Después de la elección va a haber otro presidente, te garantizo que no va a ser el MAS, a mí no me cuentan el cuentito ni me pintan el diablo en la pared, y el MAS va a tener mucho menos de la mitad de los parlamentarios que hoy día tiene, tendrá su bancada representativa que la tenga, pero habrá un gobierno con Congreso para cambiar 14 años de desastre. Hay que cambiar la lista de cambios. Yo sé que a la gente le entra un tema, 421. Hay muchos otros temas que cambiar que son de absoluta prioridad, tanto más que esa. Lo otro, en el tema de representación, lo he dicho acá, te lo vuelvo a decir, a Lourdes. El tema de decir una persona, un voto, es un principio que, ojo, no es tema de Evo Morales. Históricamente, en Bolivia y en otros países, no es tan así. Una persona, un voto es para presidente. Sí, en Bolivia es así. En Argentina, en Perú, en Chile. En Estados Unidos no. Pregúntale a Hillary Clinton. Sacó 3 millones de votos más que Trump y Trump es hoy día presidente, porque no es una persona, un voto, es un sistema electoral por estados y demás. En Bolivia sí, para presidente una persona, un voto. Para el Senado Nacional, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, es un departamento, 4 senadores. En Bolivia. En otras partes 3, en otras partes 2 senadores. Es el mismo número para Pando, con menos de 100,000 habitantes, que para Santa Cruz con 3.300.000, el equilibrio territorial. En diputados, el número de diputados por departamento guarda proporción con la población, pero no es directamente proporcional, porque los 6 departamentos pequeños, cada vez que se hace un censo, y yo celebro que la gente ahora se entusiasme por la política, pero si tú revisas los periódicos del 95, del 2005, cuando se hicieron censos, y se tuvo que ajustar esto, es una batalla entre los 6 departamentos pequeños fuera del eje, que si le aplicas la estricta proporción, Pando debía tener un diputado, Beni debía tener 3, Tarija 4. ¿Sabes cuántos tienen? Pando 5, Beni 9, Tarija creo que anda 11. Voy a revisar o revisa las cifras si las tengo acertadas. Porque se guarda, según dice la Constitución, población, equidad y desarrollo económico. Entonces, esa es una bataola que siempre se da. Y si quieres tú saber, es verdad que hoy Pando, teniendo 32, 33 veces menos gente que Santa Cruz, tiene 5 diputados, que es la 6ª parte de lo que tiene Santa Cruz. La relación de población es 1 a 32, la de diputados es 1 a 60. Eso no es del Evo Morales y el MAS, era incluso más distorsionado antes. Hay un tema de las circunscripciones indígenas y de los diputados plurinacionales que sí que hay que arreglar. Y en el tema de la redistribución de escaños, tiene que ver con cuando hagas un censo, y yo voy a hacer un censo, vas a tener que hacer los ajustes, pero te garantizo que no vas a poder lograr el una persona, un voto, diciendo pandinos, ustedes tienen un diputado y Santa Cruz tiene 35, 38 diputados. ¿Por qué? Porque hay una batalla en el Congreso, la gente cree que si tiene menos representación, tiene menos desarrollo, y es una batalla que se da una y otra vez. Ninosca. Lo de referente a las elecciones, bueno, ya lo he hecho 2 veces, con gusto 3ª vez. Las elecciones se acordó con todos los partidos, incluido el MAS, que sea hasta el 6 de septiembre. Evo Morales cambió eso a fines de abril. Devolvieron la ley, la promulgaron. Las elecciones nacionales hoy están fijadas por ley el 2 de agosto. El Tribunal Electoral, sabiendo que eso era irrealizable, nos llamó individualmente a mí 3 veces. No hubo ninguna reunión. Lo que hubo es consultas telefónicas. ¿Y cuál era la base? Yo dije, para mí lo mejor, reitero una vez más, es que el tribunal tenga la potestad de fijar la fecha en la evolución de la pandemia con plena libertad. Otros querían fecha. A raíz de eso se acordó que la fecha máxima era 6 de septiembre, con todos los partidos, incluyendo los que ahora se lo están negando. Se acordó en marzo y en abril, y se fijó la elección para el 6 de septiembre. Evo Morales cambió eso, la puso para el 2 de agosto. Si no cambiamos la ley, la elección es el 2 de agosto. Si cambias la ley, es para el 6 de septiembre. Se podrá, Dios y el coronavirus decidirán, pero aquellos que dicen que no acepto que la elección sea 6 de septiembre, están diciendo que sea el 2 de agosto, por si acaso. Esa es la consecuencia lógica y directa, porque no estamos en cero. Estábamos con una ley aprobada que decía 3 de mayo. Eso se modificó y el acuerdo era 6 de septiembre. El MAS, que tiene el 2/3 por capricho moral, le puso 2 de agosto. Esa es la ley vigente hoy día en Bolivia. Si no pasa nada y el Congreso no mueve nada, el 2 de agosto hay que votar.
Si el Congreso se acepta la fecha que se había acordado con antelación, que es más prudente, que es mejor, y el tiempo dirá si es la fecha en que se puede hacer, es el 6 de septiembre. Entonces, nuevamente, Ninosca, te reitero, en el mundo de la realidad que se vive, no es la fecha ideal contra el 6 de septiembre. Es 2 de agosto o 6 de septiembre. Y el que no quiera 6 de septiembre, le está ayudando al MAS, no le estén dando ideas. Cuidado que el MAS diga, bueno, como no quiere 6 de septiembre, hagamos nomás 2 de agosto y tengamos que ir a votar todos desde la clínica con coronavirus. El tema de los bonos, la cuarentena, no leo el nombre acá. El tema del litio. Perfecto. Creo que lo del litio hemos hablado largo y tendido en el plan. Tendría que tomar varios minutos. Estoy consciente. A ver, en líneas generales, yo no voy a vender el litio en crudo para que nos devuelvan las baterías de Corea o de China. Vamos a hacer aquí la industrialización. Tenemos que coordinar ese tema con Argentina y Chile. Tenemos casi la mitad de las reservas del mundo. Argentina y Chile tienen algo parecido juntos a lo que tenemos nosotros. Y aquí vamos a hacer la industrialización, generar toda la cadena occidental. Está detalladamente puesto en nuestro programa. Y si hay una ventaja del mundo post-coronavirus para Bolivia, es que más allá del golpe sanitario, más allá del golpe económico, va a hiperdigitalizar las sociedades. No veo el nombre de esta pregunta, lo cual va a hacer que, créanme, que muchas empresas se están dando cuenta que con los trabajadores desde casa trabajando, el trabajador paga su agua, paga su luz, no tiene que ir a la oficina, gastan menos en oficina, y el trabajar desde casa con el acceso a tecnología de teletrabajo está cambiando, la teleeducación viene, la telesalud viene, se va a identificar eso. ¿Qué significa? Menos gente desplazándose, menos uso de gasolina, menos uso de diésel, menos uso de aviones y jet fuel y mucho más uso de baterías de litio, y Bolivia está perfectamente posicionada. A mí me dicen, parece un sueño, teníamos un sueño que era vender gas, yo estaba ahí en 99, abrimos el gasoducto, vendíamos $100 millones al año al principio. Cuando dejé el gobierno, $300 millones al año. Después, por el contrato, el volumen tenía que subir y tuvimos la suerte que el precio también subió. De $1 el millón de BTUs llegó a casi $10. Conclusión que Evo Morales, abriendo 2 válvulas que le dejamos, llegó a recibir 6.200, 6.300 millones de dólares al año de renta gasífera entre ventas de Brasil y Argentina. El litio es diferente. ¿En qué sentido? Los mercados de gas de Argentina y Brasil, por grandes que fuesen, sobre todo en relación a nuestro país, tenían un límite, el tamaño del tubo. El mercado de baterías de litio no tiene límite. Y te aseguro que si en 5 años empezamos a trabajar, podemos empezar a vender $500 millones de baterías de litio, de un mercado que va a ser de 100.000. Y después podemos vender 5.000. ¿Y por qué? Si tenemos la mitad de las reservas, ¿por qué no podemos llegar a tener la mitad de la producción de las baterías de litio si hacemos el trabajo bien hecho, que es un enorme desafío que tenemos? La cuestión de los bonos, los bonos de cuarentena son uno, los bonos de transferencia condicionada de recursos de Juana Zurduy y Dignidad vienen de antes, los propuse en 2005 y se tienen que seguir pagando a los grupos vulnerables. Otra cosa fue el bono de la cuarentena, que fue temporal. Carlos, distinguido señor Quiroga, dice que el próximo gobierno asumirá el reto de gobernar a un país aún con pandemia y luchar por mantener equilibrio entre economía y salud. Habrá que habilitar más fondos de salud. ¿Cree que sea necesario cerrar algunos ministerios para destinar mayores fondos a la salud? La respuesta es sí. ¿Cuáles serían los ministerios? Mira, Carlos, en eso lo verás en la propuesta. Te daba una idea al principio. Te decía que cuando yo era presidente, y me parece un esquema mucho mejor, yo tenía un ministro de Desarrollo Económico y viceministro de Minería, viceministro de Energía, de Electricidad y Transportes, y funcionaba bien, y desarrollamos el gasoducto, y destruimos los campos, hicimos San Cristóbal, San Bartolomé en minería, hicimos la carretera, iniciamos la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, hicimos la de Oruro-Cochabamba, hicimos la de kilómetro 19 de Desemboque Bermejo, funcionaba muy bien, y era un ministerio con varios repartidos. Hoy día son 4 o 5 ministerios, entonces a mí no me tiene que convencer de eso. El valor de la cultura y el turismo como motores de economía naranja, para mí amerita un ministerio. Toda la parte productiva para mí puede ir a otro ministerio. Y te quiero decir que sí voy a tener un ministerio de digitalización para que transversalmente, todas las actividades, teletrabajo, telesalud, registros, gobierno digital, acumulación de datos, centros de datos, exportación de software, traer a Amazon, Google, a Microsoft, así, volver a Bolivia el corazón de las nubes de América Latina, que es donde se acumula este video,
terminamos, lo colgamos en Facebook. Se va a la nube, que dice. Bueno, la nube es un servidor que está en no sé qué lugar de Nevada, no sé dónde estará de Facebook, o en algún lugar de China. Pues en América Latina no hay, los quiero hacer aquí, quiero hacer la Bolivia digital, quiero hacer la Bolivia de la capital de baterías de litio, y créeme que he aprendido hace mucho tiempo que la estructura del gobierno, y te doy el ejemplo ahora, donde hay de energía, de minería, de obras públicas, son como 5 que hacían lo que hacía uno solo antes, y en eso no. Ahora te quiero decir lo siguiente, el que te diga que el número de ministerios es gran parte del gasto, no, el gasto corriente y la corrupción de Evo Morales se llevaron mucho más. Evo Morales se farreó 7.000 millones en dar créditos a empresas que no sirven de casi ninguna de nada, vía Banco Central y Finpro para hacer fábrica de piel de camélidos, de equipos. ¿Alguien tú ves que usa una computadora de equipos? De textiles, están todas quebradas, no hay nada, no hay absolutamente, no hay nada. Ese satélite, dime tú, ¿lo ves, lo sientes, sabes para qué sirve? El estadio de Chimoré, dime tú, ¿va a venir a jugar ahí Boca Juniors? ¿De qué sirve? Para que Evo Morales haga sus actos políticos, no servía de nada. Ahí se fue gran parte del dinero. Es, créame, muchísimas veces más lo que se gastó en la corrupción, en los elefantes azules, en el gasto corriente que hacía Evo Morales y el MAS, que lo que es un ministerio u otro. Buenas propuestas, dice Nicolás Quispe, que si se cumple el programa, puede revisar las cosas que yo antes decía, cumplía, dije que iba a limpiar instituciones, lo hice, condonar deuda, lo hice, hacer radial gas, lo hice, abrir el mercado de textiles de Estados Unidos, lo hice, cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, crear la Defensoría del Pueblo, lo hice, siempre he tratado de cumplir porque tengo la ventaja de tener equipos solventes y proponer lo que se puede cumplir y no meramente jugarle al viento. Con el agro pequeño y mediano, mira, creo que el agro pequeño y mediano ha quedado postergado, y lo digo con dolor. Yo recuerdo cuando Paraguay venía a Bolivia hace 22, 23 años, gente de Paraguay, y a la Feria de Santa Cruz, admirando el proyecto de Tierras Bajas del Este, que se hizo a fines de los 80, principios de los 90, que revolucionó el mercado de soya, todo lo que hicimos en ganadería, en control de aftosa, y nos estábamos proyectando muy bien. ¿Y qué pasó? Llegó el MAS, cupo, arancel, control, licencia previa para soya, para azúcar, para carne, para una cosa, para la otra, y Paraguay hoy día nos da goleada en producción de carne y de soya. No me estoy comparando con Brasil, con Paraguay, que producía hace 20 años mucho menos que nosotros y nos ha dejado pequeños, y eso ha repercutido en toda la cadena, de los pequeños, de los medianos agricultores, porque hoy día pregúntale a un pequeño mediano agricultor en Paraguay cómo de bien la están pasando con la producción de soya, o en Uruguay con la cantidad de leche. Mira, China está comprando toda la soya, toda la leche, todo el queso, Paraguay y Uruguay felices vendiéndole, y nosotros acá con licencias previas y restricciones. Les agradezco a todos por las preguntas. 6:30, 6:35 de la tarde. Nos pasamos con unos 5 minutos. Agradezco el haber podido compartir en este 7 de junio esta sesión de Facebook Live, además de algunos comentarios de coyuntura y dar las cifras actualizadas del coronavirus. Queríamos mostrar estos temas económicos. Reitero la idea central, la cuarentena, mi evaluación, la reitero, el pueblo venía cumpliendo, ahora ya claramente es más difícil desde el 20 de mayo. El hacerlo, los bonos se han pagado, lo que está bien, ha ayudado, ha sido un alivio, pero tristemente no hemos tenido el fortalecimiento de la capacidad sanitaria ni el incremento de la capacidad de test, de rastreo, identificación necesario para combatir el coronavirus. Va a seguir subiendo, nos va a seguir golpeando. Vienen las próximas semanas, van a ser bastante duras para el tema sanitario, pero conforme pase el tiempo también va a empezar a entrar al debate y entrar a la alma de los bolivianos la preocupación económica, porque sabemos de gente, de amigos que están perdiendo el empleo, que el hotel se cerró, que el restaurante cerró, que la peluquera no atiende a nadie, que el carpintero no atiende a nadie, que el transportista, que el gremialista, que el que conduce el bus y el taxi no tiene clientes, tiene que seguir haciendo pagos, tuvo un diferimiento, no sabe si le va a alcanzar, y la angustia va a ser generalizada. Y si no hacemos si meramente damos programas de alivio y no entramos estructuralmente a un fortalecimiento de todos los emprendedores, pequeños, medianos, grandes, industriales, comerciales, hoteleros, junto con un fortalecimiento de la banca para garantizar la cadena de pagos, la solvencia financiera, la estabilidad bancaria, y junto con un Estado que tenga la capacidad de dar estas inyecciones sin quedar quebrado, eso se hace
en los próximos 5 años a través de un programa de cooperación grande, como lo hemos explicado. Pero entiendo que por el coronavirus no estamos en puertas de tener un gobierno con legitimidad. Yo a la gente le decía, un periodista me señalaba que haría el primer día, si a usted lo eligen presidente, no esperaría el primer día. La noche, si me dan la confianza, la honro esa noche. Estoy yendo a viajar a los lugares donde está el dinero, la China, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón. A mí no me gusta viajar, créanme, quiero trabajar, pero una semana hay que ir, mostrar. Bolivia tiene mucha visibilidad, con la credibilidad, tengo mucha credibilidad económica, democrática, conoce mucha gente la lucha que he hecho por Venezuela, por Cuba, eso me da ciertas ventajas. Ir a decir, necesitamos 7.000 millones de dólares, voy a tener el paquete estructurado, pedirlo, tramitarlo para que esté listo para el arranque del gobierno. No vamos a esperar ni siquiera que empiece el gobierno. Pero eso es de acá a unos meses. La elección, si es el 6 de septiembre, segunda vuelta y demás, seguramente estamos viendo un gobierno que empieza en noviembre. Faltan varios meses, 6 meses. Y esa es mi preocupación. Que la posibilidad de un gobierno de transición de naturaleza débil, que además está en campaña, con los problemas de credibilidad del BID metido en respiradores y organismos, son grandes. Por eso estoy haciendo consciente de que no se puede hacer el programa grande de 7.000 millones de dólares que tendrá que hacer el próximo gobierno y que tenemos preparado si ustedes me apoyan. Hay que hacer medidas de corto plazo y hemos hecho las sugerencias objetivas de la captación de divisas, recursos externos, de recursos internos para usos económicos. Hemos dado una lista de actividades con prácticas de lucha contra el contrabando, de control de fronteras, de transparencia. Las pondremos en un documento, las haremos en videos más cortos. Y nuevamente cierro reiterando mi agradecimiento a toda la gente que nos ha brindado sus sugerencias, sus ideas, que nos ha escuchado, que nos ha rebatido, que nos ha corregido, que nos ha ayudado para elaborar esta serie de ideas de corto plazo que, reitero, no son para este gobierno. Las del próximo gobierno las tenemos estructuradas, las estamos obviamente ajustando por el coronavirus, pero son propuestas que hacemos de buena fe para los próximos 6 meses y la haremos por escrito para que la tengan autoridades del actual gobierno, nacional, regional, local, para que la tengan las diferentes instancias gremiales, representativas, empresariales, corporativas, pequeña, mediana empresa, cooperativas y demás, y agradezco todos los aportes que nos han venido dando. Así cerramos este 7 de junio a las 6:38, agradeciéndoles infinitamente y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.